Hola clase, buenos días. Bienvenidos a la sexta semana. Vamos a empezar el sexto capítulo también del libro de gramática. Solo quería decirle, por favor, que estaba un poco preocupado por el subjuntivo del capítulo pasado porque en los quizzes salieron eh, varios errores en los ejercicios y solo quería pedirles que presten atención, por favor, a lo que digo esta semana y también que repasen si necesitan la semana pasada, porque lo que quiero hacer aquí es ir por las páginas como suelo hacer y notar, pues, hacer hincapié en algunos de los puntos que yo creo que son importantes, que surgen. Y ya vi que incluso en los eh, estudiantes que antes salieron bien en los quizzes, esta vez pues no salieron algunos también y creo que fue por el subjuntivo. Entonces, el subjuntivo muy complicado, tenemos los adjetivales, los adverbiales y los nominales. Eh, Vimos las cláusulas adjetivales y las nominales la semana pasada y como dije, si necesitan repasar eso, prefiero que lo hagan antes del midterm porque la semana que viene tendremos que mirar eso otra vez. Pero esta vez tenemos esta semana las cláusulas adverbiales, que son las más difíciles a mi parecer. Entonces, prosigamos con lo que tenemos. El capítulo 6 en la página 143 creo que se empieza con un cuento del estilo gauchesco. Y no voy a leer la introducción para no eh, repetir lo que dice, pero eh, este cuento se llama El tiempo borra. Y esto va en una tradición muy larga de algo en el cono sur de Sudamérica que se llama la literatura gauchesca, ¿verdad? Un gaucho es como un cowboy, un vaquero, en la Pampa, ¿verdad? En el sur de Argentina, que tiene mucha influencia en el siglo XIX, a principios del siglo XIX y durante lo que es el romanticismo, ¿verdad? Esto fue cuando España ya pues perdió la mayoría de sus posesiones ultramarinas en todas las guerras de independencia en América Latina y Argentina también ganó lo suyo con esto y hubo creo que fue el primer gobernador, se llamaba Manuel de Rosas esto fue cuando durante varios años él estuvo encargado eh, del gobierno y claro, después había personas que querían hacer un cambio y una de estas personas es Sarmiento, ¿verdad? Entonces Sarmiento vino y escribió Facundo, que es un libro sobre que hace una comparación entre civilización y barbarie, ¿verdad? Entonces la civilización, eh, esto es un poco de trasfondo histórico literario. Eh, el, en la política tenemos los federales de parte de Rosas y luego tenemos los unitarios de parte de los liberales, ¿verdad? Entonces, civilización y barbarie, esta presentación, y la gente decía en este contexto, los liberales, los unitarios, que los federales representaban la barbarie, ¿verdad? O sea, un pasado feudal, sistema arcaico, etcétera, y hablaban mal de los gauchos. Hablaban mal de los gauchos, los unitarios, porque decían que estos son los que viven en el campo, que no ayudan con el progreso de América Latina. Entonces los unitarios escribían sobre la inmigración europea y también de Buenos Aires y la capital y la urbanización y la educación, etcétera. Total, 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 total. Y hubo también uno de los cuentos más importantes, se llama El Matadero, de Esteban Echeverría. Y este es uno que es anti-gaucho, anti-gauchesco, ¿verdad? En ese sentido. Pero después, esto es lo que venimos a esto, después, durante el romanticismo, hubo un interés, un resurgimiento, un interés en los gauchos como una figura romántica, una figura romántica.
Y Martín Fierro, escrito por José Hernández, creo que fue, es uno de los poemas, los textos literarios más importantes de Argentina, Martín Fierro. Y Martín Fierro es la romantización del gaucho. Y después hubo muchísimo más literatura gauchesca. Y luego ya en el siglo XX creo que era, surgió la literatura neogauchesca, ¿verdad? Y de eso viene esto aquí, el tiempo borra. Y esto también podemos ver algunos de los indicios de los gauchos, ¿verdad? La hombradía, la valentía, pocas palabras, poca educación, pero también eh, muchos valores de libertad, valores de independencia, rebeldía, etcétera. Estos son los que surgieron en Martín Fierro, ¿verdad? Entonces vemos aquí a este señor que sale de la cárcel y vuelve a su casa. Y esto me recuerda muchísimo a lo que ocurre en Martín Fierro, porque Martín Fierro tuvo que ir a la frontera y luchar cuando el juez fue a buscarle y lo llevó hacia la frontera para luchar contra eh, contra los indios, creo que era, y también o sea, para asegurar la frontera. Total, que en Martín Fierro él vuelve a su casa y ve que su mujer se había marchado con el hijo y que se fue con otro hombre, pero en el texto de Martín Fierro lloró un poco y entendió que su mujer tenía que irse con otro porque él no podía darle lo que necesitaba porque él no estaba, ¿verdad? Entonces estaba mirando por los intereses de su mujer. Total, pues en este caso pasa lo mismo, pero en este caso este señor estaba en la cárcel, ¿verdad? Por las mismas razones, ¿verdad? Por haber sido, claro, así como marginalizado de la sociedad y también criminal, o sea, según las leyes de los unitarios, y por lo que hizo, claro. Y por eso volvió a la casa y vio a su mujer, pero su mujer estaba con otro hombre y un hijo también. Y entonces la conversación que tenemos aquí es una conversación escueta, muy pocas palabras, y lo mismo típico de los gauchos, y lo que pasa es que él recurre a hacerle un par de preguntas y ella responde, pero al final él simplemente se da la vuelta y se va, ¿verdad? Sin decir nada, que es típico de los gauchos, ¿verdad? Pocas palabras, una personalidad muy brusca, escueta y precisa de así de formato, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos aquí. Y él se va, ¿verdad? Pero vuelve a lo que es la libertad de antes, vuelve a la pampa, vuelve a hacerle la vida, ¿verdad? Buscarle la vida por ahí en la pampa, en la sabana. Y es un cuento, ¿verdad? Gauchesco en este estilo. Y tenemos también el lenguaje, que es típico de los gauchos, un lenguaje así de campo, un poco recortado, igual las palabras, recortadas las palabras. Y esto también ocurre en Martín Fierro, en el original de José Hernández. Pero total, que es un cuento en ese estilo. Y Borges también, ¿no? Jorge Luis Borges también escribió mucho en este estilo. Entonces es un cuento interesante y esto lo vamos a intercalar en el futuro en el trabajo. Entonces miren esto si pueden. Ahora pasamos por favor a lo que es la página 148, que tenemos aquí el subjuntivo en cláusulas adverbiales. Y lo que es importante saber que en algunas cláusulas adverbiales eh, siempre usamos el subjuntivo y a veces usamos el subjuntivo o el indicativo. Y hay un acrónimo que podemos usar para recordar cuáles son las cláusulas que siempre usamos con el subjuntivo. Eso es escapa. E-S-C-A-P-A-A. Escapa. Eso va para lo que tenemos aquí en la página 148. En caso de que, sin que, con tal de que, antes de que, para que, a menos que, a fin de que, y
había otro que no me acuerdo. Pero he metido aquí antes de que también, porque no está en la lista aquí, pero sí que es uno que siempre usamos el subjuntivo. Aquí en el libro lo pone en la página siguiente con los temporales, pero antes de aquí debería estar aquí porque es que, es como dicen, ¿verdad? Antes de que siempre es una anticipación, por eso siempre se usa el subjuntivo, pero eso es escapar. Entonces, en este caso usamos en el presente y en el pasado el subjuntivo, siempre, o sea, en el presente y el pasado siempre el subjuntivo. Por ejemplo, y esto va en las cláusulas subordinadas, ¿verdad? No las cláusulas principales o independientes, que es normal, porque todas las cláusulas con los adverbiales me parece que son subordinadas. Total, que podemos decir, por ejemplo, eh, para que sepas, yo soy independiente, presente, ¿verdad? Otro caso, para que supieras, te dije que era yo independiente. Entonces, en este caso, vemos que si la otra parte del verbo, por ejemplo, está en el pasado, pues usamos el pasado subjuntivo, que también se llama el imperfecto subjuntivo. O si la parte está en el presente, en la otra parte debemos usar el presente subjuntivo en la otra parte. Entonces, a fin de que, tenemos el primero aquí, a fin de que las cosas salgan bien, yo voy a encargarme de los asuntos, por ejemplo, ¿verdad? Y si lo usamos en el pasado, a fin de que salieran las cosas bien, yo me encargué de las cosas. Entonces yo me encargué, está en el pasado, con lo cual si tenemos, por ejemplo, que rellenar el espacio en blanco en la primera parte, ponemos el pasado subjuntivo en la primera parte también. Entonces, tenemos que también recordar que a veces usamos si no hay un cambio de sujeto, si hay una preposición, podemos simplemente decir, a fin de saber la verdad, coma, yo te llamé por teléfono. En ese caso no usamos el subjuntivo porque no viene la palabra que, ¿verdad? A fin de saber. Eh, so that, in order to know, ¿verdad? En este caso. A menos que no se puede usar con una preposición porque no hay, ¿verdad? A no ser que tampoco. A no ser que es uno que no sale mucho en los libros de gramática, pero que se usa muchísimo en algunos países, ¿verdad? A no ser que... eh, entonces, a no ser que, y con tal de que son más o menos similares, a no ser que... No voy a ir a no ser que me llames. Perdón, no, a no ser que, a menos que, perdón. A no ser que y a menos que son sinónimos. Entonces no voy a ir a no ser que me llames, no voy a ir a menos que me llames. Entonces en este caso usamos el subjuntivo en este caso. También en el pasado, ¿verdad? Eh, no iba a ir a no ser que me llamaras, en este caso, por ejemplo. Con tal de, podemos usar el infinitivo aquí con tal de saber, ¿no? En caso de no ir, para que sepas, ¿no? Pero para solo es in order to. Eso se usa muchísimo sin un verbo conjugado. Para saber, ¿verdad? Yo te llamé para saber la verdad. Sin también, ¿no? Sin comer, sin haber comido, fui al gimnasio. O yo entré sin saber que estabas. Y esto es lo que tenemos para esta primera página. Entonces, y esto lo explica al fondo de la página 148. Y una cosa importante que no suele salir tampoco en los libros de gramática está en la página 149. De modo que, de manera que, ¿no? Entonces, aquí están hablando de purpose y result, ¿verdad? Entonces, propósito, resultado. En este caso, yo lo uso so that, por ejemplo, cuando es un sinónimo de para qué se usa el subjuntivo y cuando es como therefore, por eso se usa con el indicativo. Entonces, en estos casos, podemos decir, por ejemplo, estoy muy cansado, de modo que voy a casa. Entonces, si estoy muy cansado, therefore, ¿no? Por eso, estoy muy cansado. Y eso suele venir también con una coma, ¿verdad? Cuando es therefore, pero no siempre
me parece, sale así cuando es una final, como para qué. Entonces, de manera que son intercambiables, ¿verdad? Son sinónimos, como vimos con el otro caso. Lo hice de modo que no volviera a estropearse, ¿no? I did it in such a way that it wouldn't break again. Eh, he estudiado mucho, de modo que estoy listo para el examen, ¿no? Entonces, indicativo, ¿qué quiere decir therefore? Voy a estudiar mucho, de modo que el examen me salga bien. Y ahí lo tenemos con el subjuntivo, ¿verdad? Porque es un sinónimo de para qué. Entonces deberían estudiar esto. En el caso número 3, aquí en la página 149, también es importante los concesivos, ¿verdad? Como aunque. Dice aunque aquí. Aunque no, aunque me lo jures, no lo creeré. Even if you swear to me. Entonces, eh, esto quiere decir que no sé si me vas a jurar, pero en este caso, even if, en este caso, como hipotéticamente, ¿verdad? Y abajo dice, aunque me lo juraste, no lo creí, ¿verdad? Entonces, esto va con la idea yo lo digo en inglés, el equivalente es como may, ¿verdad? Entonces, even though you swear to me, even though you may swear to me, ¿verdad? En este caso yo digo, meto may, porque eso quiere decir que yo no lo sé. Pero en el caso, even though you did, es con el indicativo. Y algunos separan, he oído también que se puede separar esto como even though or even if o algo así, ¿verdad? Even if you swear to me or even though you did swear, así en estos casos, ¿verdad? Algunas de las traducciones, pero el caso es que cuando usamos el subjuntivo con las concesivas, en este caso estamos usando el subjuntivo cuando no sabemos, ¿verdad? La persona que habla. Seguimos con esto, pero espera un momento. Mirando, entonces, claro, este no está en la primera lista, pero bueno. Seguimos. Y yendo un poco más abajo, tenemos aquí en la página 152 el subjuntivo después de conjunciones de tiempo, ¿verdad? En este caso, este sí que es importante saber que el primero aquí, antes de que se pone, bueno, la mayoría dice que siempre se pone el subjuntivo, ¿verdad? Antes de ducharme, me cepillé los dientes, ¿verdad? Pero si estás hablando antes de que te duches, es importante que, etcétera, ¿no? Que te cepilles los dientes. Ahora, con el resto las cosas son distintas, porque tenemos apenas cuando, en cuanto, después de que y tan pronto como. Lo repito, estos aquí todos son sinónimos. Apenas cuando, en cuanto, después de que y tan pronto. Estos son sinónimos, que quiere decir when, ¿verdad? Entonces, en estos casos, y lo dice abajo, pero lo digo aquí para que sepan que es como el resto del subjuntivo. Si pasa, es algo que de verdad ocurrió, ¿verdad? Entonces usamos el indicativo. Pero si es algo que no ha ocurrido, pues tenemos que usar el subjuntivo. Entonces, en este caso sería el futuro, ¿verdad? Vamos a tomar cuándo. Cuando, entonces, tenemos futuro, presente y pasado. Decimos, si es valor experimentado, o sea, un valor experience, ¿verdad? Que es el presente o pasado, usamos el indicativo. Y si no es un valor experimentado, que será el futuro, usamos el subjuntivo. Voy a usarlo primero con cuando. Eh, pasado, experimentado. Cuando viniste, comimos, ¿verdad? Entonces todo indicativo. En el presente, siempre cuando vienes, comemos. Ahí tenemos también subjuntivo. Pero cuando ponemos esto en el futuro, usamos aquí el subjuntivo. Cuando vengas, comeremos, ¿verdad? Entonces miramos la segunda parte que es comeremos y sabemos que eso va en el futuro, con lo cual la primera parte tiene que ir en el subjuntivo. Cuando vengas, comeremos. Sinónimo, cuando vengas vamos a comer. Y así va, ¿verdad? Y podemos usar cuando, en cuanto, después de que, apenas y tan pronto como reemplazando cuando con cualquiera de esas palabras. Por ejemplo, apenas vengas, comeremos.
En cuanto vengas, comeremos. Después de que vengas, comeremos. Tan pronto como vengas, comeremos. Y lo mismo con estos en los valores experimentados. Lo uso aquí en el presente para mirarlo. Apenas llegas a casa, comemos. Cuando llegas a casa, comemos. En cuanto llegas a casa, comemos. Después de que llegas a casa, comemos. Tan pronto como llegas a casa, comemos. Y esto lo usamos en el plan de todos los días, ¿verdad? Habitualmente, cuando llegas a casa, comemos. Y así va, ¿verdad? Y ahora tenemos también los restantes de hasta que y mientras. También tienen el mismo valor de cuando usamos esto en el futuro, usamos el subjuntivo. Cuando usamos esto en el plan indicativo, o sea, en el valor experimentado es indicativo. Pero no son sinónimos de los otros 5, pero similares. Por ejemplo, hasta que, miramos esto, pasado, experimentado. Yo expliqué, pretérito, la lección hasta que los estudiantes entendieron. Pretérito. Todo experimentado, indicativo. Y clase, necesitan recordar que la palabra indicativo simplemente significa que no es subjuntivo. O sea, el indicativo puede ser presente, pasado, imperfecto, etc. Volvemos. Hasta que. Pasado, indicativo. Expliqué la lección hasta que los estudiantes entendieron. Presente, experimentado. Siempre explico la lección hasta que los estudiantes entiendan. También indicativo. Y en este caso también yo explicaré futuro hasta que los estudiantes entiendan subjuntivo. Valor futuro, usamos aquí el subjuntivo. Y lo mismo que mientras, ¿no? O mientras que. Mientras que haya duda, lo estudiaremos. ¿Por qué? Porque todos los semestres, mientras que hay duda, lo estudiamos. Muy bien. Entonces, miren estos casos. Deberían mirar primero escapa y esa lista que está allí. Y luego mirar pues esta lista de aquí, ¿verdad? Yo digo, pues es casi matemático. Primero, escapa, sí. Entonces subjuntivo. Escapa, no. Ok, entonces pues esto es tiempos verbales. Entonces, expresiones de tiempo, perdón. Y entonces en este caso digo, pues vamos a ver, futuro, pues sí, entonces usamos el subjuntivo, ¿no? Pues entonces usamos el indicativo. Y esto va así, ¿no? Y aquí en la página 152, número 1, explica antes de que, eh, como siempre, subjuntivo, pero yo creo que es mejor ponerlo arriba, aunque sea, pues, aunque es, perdón, un caso del subjuntivo de tiempo. Total. Entonces lo describe aquí en el número 2, lo que acabo de decir, etc. Esto es esas son las complicaciones que puede ocurrir con ese verbo. Entonces, cuidado con eso, por favor. Seguimos para abajo. En la página 154 dice aquí las cláusulas con if, ¿verdad? Si tuviera un caballo, practicaría la equitación. Entonces, este es un caso que es hipotético. Entonces, en este caso usamos el subjuntivo, ¿verdad? En ese sentido. Y describe aquí, si ella fuese una buena actriz, sería famosa. Pero también podemos usar las cláusulas de si. Dice aquí, si se llega temprano al cine, se consigue un buen asiento. Si no trabajábamos, no nos pagaban. Si me prestas tu bicicleta, te la devuelvo mañana. Entonces, en este caso, tenemos también hubiera, ¿verdad? Entonces, yo siempre explico esto en 3 casos. Por ejemplo, si yo te digo, si estudias, sacarás buena nota, ¿verdad? Si estudias, sacarás buena nota. Entonces aquí tenemos esto. Luego tenemos, si estudiaras, sacarías buena nota. Y esto es lo que decimos en inglés, contrary to fact, ¿verdad? O sea que es una situación hipotética. Si estudiaras, sacarías una buena nota. O sea que yo creo que no vas a sacar una buena nota, pero en el caso, pues si estudiaras, si es el caso que vas a estudiar, pues sacarías buena nota. Y luego sacas mala nota y yo te digo, pues si hubieras estudiado, habrías sacado buena nota. Y una cosa que quiero también añadir aquí, que es
por ejemplo, en el primero, que es si estudias, sacarás una buena nota. Si estudias, vas a sacar una buena nota. Si estudias, sacas una buena nota. En general también. O sea, los casos del indicativo en este caso, ¿verdad? Porque así usamos. Presente con presente. Segundo, si estudiaras, sacarías una buena nota. Pero obviamente se pueden poner las cláusulas en el segundo lugar, o sea, la que está en primer lugar y viceversa. Por ejemplo, sacarías buena nota si estudiaras, ¿verdad? Cambiándolo así. Ahora, con el tercero, que es si hubieras estudiado, habrías sacado buena nota. Se puede siempre, como saben ustedes, creo, intercambiar hubiera con hubiese, ¿no? Y también podemos también reemplazar habrías con hubiera o hubieses. Entonces podemos decir también, si hubieras estudiado, hubieses sacado buena nota, o si hubieses estudiado, habrías sacado buena nota, o si hubieras estudiado, hubieras sacado buena nota, o si hubieses estudiado, hubieses sacado buena nota, o si hubieses o hubieras estudiado, habrías sacado buena nota. Pero habría tiene que estar solamente en la cláusula principal, pero los otros son intercambiables. Y esto no sale en los libros mucho, pero los hispanoparlantes, los que hablan español, en diferentes países lo utilizan en diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, eh, es importante saber cómo funcionan estas cosas. Y también eh, podemos también usar aquí la forma de, que eso se explica, de tener el mismo suficiente pintura, pintaría toda la clase, o si eh, de haberlo sabido, pues habría llamado antes, etcétera, ¿no? Y luego tenemos como si, esto sí que es importante, ¿no? Hablas como si fuera rico, o lo dice como si hubieses estado allí, que quiere decir, y hay una diferencia de ahí. Y también describe esta diferencia como si, hablas como si estuvieras allí, hablas como si hubieras estudiado allí, una pequeña diferencia. Y luego en la página 156 tenemos ni que, y esto no se usa en muchos países, pero en España se usa muchísimo, ni que estuvieras loca, ¿verdad? Anybody would think that you're crazy, ¿verdad? O sea que la traducción es un poco difícil. Y luego tenemos por si y por si acaso. Te dejaré la llave por si llegas eh, a casa antes que yo. Marta tiene a mano una novela por si acaso el programa de televisión es o fuera aburrido. Entonces, en este caso podemos usar el indicativo o el subjuntivo, in case it is or in case it may be. Esas son las diferencias. Muy bien, clase. Eso es todo para esta semana. Hay un poco más al final sobre los prefijos, pero esto no lo pueden mirar si quieren, pero esto no va a salir en los exámenes. Perdón. En la página 160 tenemos algunos equivalentes de to become, pero eso lo voy a poner en otro vídeo muy cortito ahora mismo. Es que se me está acabando el espacio que tengo en la compu. Un momento.